Hola, hola, muy buenas noches, tengan todos. Vamos a tener una sesión de matemáticas para nivel de octavo año de colegio, donde vamos a ver uno como temas, eh, expresiones algebraicas. Vamos a tener como conocimiento qué es expresión algebraica, qué es constante, qué es variable, cómo determinar el valor numérico en una expresión algebraica. Eh, Vamos a ver también cuáles son las familias de esas expresiones algebraicas cuando hablamos de polinomios o hemos escuchado que es un monomio, que es un binomio, que es un trinomio y también, ¿por qué no?, algunas operaciones fundamentales de los monomios y posterior a ellas las de polinomios. Pero vamos a abarcar primeramente los términos de expresiones y sus clasificaciones en esta primera sesión que tenemos hoy. Es un gusto de darles estas clases tutorial o estas clases virtuales o estas tutorías a ustedes por medio de la virtualidad. Soy el profesor Ronnie Quijano de Liberia, Guanacaste, Costa Rica, por aquello que pase estas fronteras por medio de la línea de la internet, esta virtualidad que llega a todos los rincones. Pues vamos a dar inicio, voy a empezar a proyectar mi pantalla para ver lo que vamos a presentar. ¿Ok? Voy a acomodarme primero. Iniciamos. Ok, dice por aquí expresión algebraica. Tenemos como definición que es una expresión algebraica, dice, es una combinación de constantes, palabra importante y sería bueno que la subrayemos aquí, eh, constantes, ¿verdad? Y una variable, otra palabra importante, mediante suma, restas, multiplicaciones, divisiones o potencias. ¿Ok? Repito. Dice que la expresión algebraica es una combinación, o sea, una combinación de constantes y variables. Mediante, por signos de sumas, signos de restas, o sea, signos positivos y negativos, también por la operación de la multiplicación y de la división y, ¿por qué no?, de las potencias. Entonces, esas expresiones algebraicas son las combinaciones de las constantes y las variables. Pero, ¿qué es constante? Dice que constante corresponde a una letra o un símbolo o un elemento específico. Quiere decir que lo que vemos aquí son ejemplos, escribo, de constantes. O sea, una constante es un número, como por aquí lo representa, es un símbolo, una letra, que en este caso serán representativos específicamente por números. Repito, una constante es un número, para dejarlo más claro. O sea, ¿qué es una constante? Es un número. Ese número puede ser una letra que tenga símbolo representativo. ¿Qué estoy hablando? El famoso pi, que tiene específicamente un valor de 3,14 e infinitos números aperiódicos. ¿Qué estoy diciendo eso? Que son infinitos números después de la coma, de 3,14 e infinitos números. Entonces, pero también tenemos otros números como un medio, que es un número finito,
porque un medio es lo mismo que 0,5. Ese número es una constante. También puedo hablar del -7, puedo hablar del 8, puedo hablar de 2 raíz cuadrada de 3, puedo hablar de menos raíz cuadrada de 5 medios. Todos los números que acaba de escribir en tono rojo se les puede llamar constantes. Ellos son parte de la expresión algebraica. Pero también por ahí habíamos mencionado la palabra variable. ¿Qué es la variable? La variable corresponde a una letra específica. Cuando hablo específico, hablo del alfabeto. Entonces, la letra es aquella letra comúnmente conocida del alfabeto. ¿Como qué letras puede ser una variable? Puedo decir una X, puedo decir una Y, puedo decir una Z, puedo decir una X elevado a la 3 es una variable cuyo exponente es 3. Puedo decir X elevado a la 2. Puedo decir X por Y. O sea, es lo mismo que diga XY. Estoy hablando de variable. Repito, ¿qué es variable? Letras. Cualquier letra del alfabeto. La A, la B, la W, la X a la 3, X a la 2, XY son variables. ¿Qué son constantes? Números. Cualquier número que se encuentre entre los números reales, como pi, -7, 8, un medio, ¿por qué no raíz cuadrada de 3, 3 medios? Todos esos son constantes. Los constantes y las variables forman, como dice aquí, es una combinación, o sea, forman las expresiones algebraicas. ¿Ok? Entonces tenemos, ahora vamos con valor numérico. ¿Qué es valor numérico? Dice que el valor numérico se refiere al conjunto numérico específico que se obtiene al evaluar las expresiones algebraicas o fórmulas de un valor dado. Más claro, el valor numérico corresponde a una expresión algebraica y que se le asigna un valor a las letras. Ejemplo, voy a escribir un ejemplo. ¿Ok? Ejemplo número 1. Tengo 2XY más 3X a la 2Y, donde el valor de la X le asigno de 1 y la Y le asigno de 2. ¿Quién le asigna estos valores a las letras? Bueno, el docente se lo asigna a la hora del trabajo cotidiano o tarea o extra clase o a través de una prueba o, ¿por qué no, el libro? Existen libros digitales o en físico que ya vienen asignados los valores de las letras X o el valor de la Y. La pregunta que siempre le hacen a uno: ¿el valor de X siempre es 1? No. Repito, ese valor se le asigna según la operación. Puede ser que valga 1, a como puede ser que en el siguiente ejercicio o ejemplo tenga un valor de 3 ahora. El que tengo escrito en este momento, en esta explicación, dice que el valor de la X tiene un valor de 1 y la Y de 2. ¿Cómo encuentro el valor numérico? Sustituyendo, o sea, cambiando la letra por el número que se le asignó. Quiere decir que tengo 2 por X es un valor de 1, Y es el valor de 2. Vean que estoy sustituyendo la X por 1 y Y por 2. Sigo escribiendo donde dice 3 por X. Ya dije que era 1, que está elevado a la 2. ¿Ok?
tiene un valor de 2 y y era el valor de cambiado o sustituido por 2. Realizamos esto, lo podemos hacer manual o utilizando como instrumento la calculadora y decimos 2 por 1 es 2 y 2 por 2 es 4. Entonces, esto nos da un valor de 4 más. Tengo que primero voy a realizar lo que tengo de potencia. 1 elevado a la 2 es lo mismo que diga 1 por 1 y que me vuelve a dar 1 y sigo bajando todo, el por 2. Ya sé que esto fue 4 y tengo, todo esto me da 3 por 1 es 3 y por 2 da 6. Repito, 3 por 1, 3 y por 2 son 6. Y ahora sí tenemos que el último es 4 más 6. 4 más 6 da 10. Quiere decir que 10 es el valor numérico de la expresión algebraica. Leo el concepto. Dice que el valor numérico se refiere al resultado obtenido o específico que se obtiene, perdón, al evaluar la expresión algebraica. ¿Cuál era la expresión algebraica? La que escribí al inicio que decía 2xy más 3x a la 2y, cuyo valor dado o asignado es que la x tiene un valor de 1 y la y de 2. A la hora de realizarlo paso a paso, logramos obtener que el valor numérico de toda la expresión fue 10. Vamos a verlo con otro ejemplo. Ejemplo número 2. Ejemplo 2. Resulta ahora que tengo una figura, digamos, en un término figurado, tengo un valor de un terreno. Ese terreno es de una forma de un rectángulo y dice que un ancho tiene un valor de 2, tiene un valor, perdón, de 2 más x, es el valor del ancho del terreno, y el valor del largo es de x a la 2 más 3x más 1. Es el valor del largo del terreno. Repito, es un terreno que tiene de forma de rectángulo, ancho 2 más x, largo x a la 2 más 3x más 1. Y nos preguntan, determine el perímetro y su valor numérico, porque estamos viendo el tema de valor numérico. Ok, ¿cómo encuentro el perímetro de un rectángulo? Ah, podría decir un estudiante, lo voy a sumar sus lados. Perfecto. Dos, otro estudiante dice, profesor, es 2 veces el largo más 2 veces el ancho. Excelente. Cualquiera de las dos respuestas es correcta. Pero nos vamos a ir con la más simple, la suma de sus cuatro lados. Entonces, vengo yo y hacemos la suma de los cuatro lados, que sería un largo que es x, 3x más 1, otro largo es x a la 2, 3x más 1 es el otro largo, un ancho, repito, es un x más 2 porque esto que está aquí, que es el ancho, es lo mismo que x más 2, nada más que lo acomodé de primero la x y luego el 2. Ambos están positivos, ambos lo acomodé de forma positiva, nada más que de primero dejando la x y de segundo el número. Eso tengo un ancho, el otro ancho es exactamente igual, x más 2, y hago
una suma vertical diciendo 2 más 2 son 4, más una es 5, más una es 6. ¿Ok? Nos dio 6 toda esa columna. Uno más uno más 2 más 2 igual 6. Vamos a seguir con la siguiente columna, que sería 3x más 3x son 6, más una 7, más otra 8. Quiere decir que es 8x. Y la última que tengo yo tengo una x a la 2 más una x a la 2 es igual a 2x a la 2. Tengo el perímetro. Primera pregunta. Perímetro es la suma de sus lados. Acabamos de hacer la suma de sus cuatro lados del rectángulo. Ahora el valor numérico es sustituir la x por un valor. Vamos a darle el valor de la x. Ahora démosle el valor de x de 3. Démoselo de 3. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Sustituimos 2 por x. Acaba de decir que vale 3 porque se lo asigné. Recuerden que ¿quién lo asigna? El problema, el examen, la tarea, el trabajo o el profesor. En este caso, yo que estoy explicando ser profesor, le estoy asignando ahora un valor de x de 3. Entonces la x vale 3 y está elevado a la 2. Sigo más 8 por x que vale 3 más 6. Todo esto lo puedo hacer en forma digital, repito, en calculadora. ¿Cómo lo hago en calculadora? Ok, vamos a hacerlo en calculadora. Ya le digo cómo se hace en calculadora. Vamos a ver. Por aquí, vamos a ver, tengo calculadora para que lo observemos, que es importante. Aquí lo tengo. Y dice en calculadora, dice 2 por 3 a la 2 más 8 por x que vale 3 más 6 igual 48. ¿Cuánto nos tiene que dar? 48. ¿Ok? Vamos a ver cuánto nos da manualmente. ¿Ok? Manualmente. Que nos tiene que dar exactamente igual. Entonces sería manualmente 2 por 3 al cuadrado. Al cuadrado es lo mismo que diga 3 por 3. ¿Y cuánto es 3 por 3? 9, correcto. Entonces 3 por 3 es 9 más 3 por 8. 3 por 8, 24. Correcto. Más 6. Ahora, 2 por 9, 18 más 24 más 6. Ahora, si nosotros sumamos 24 más 6, da 30, correcto. 30 más 18, has hecho algo correcto, 48. Entonces, 24 más 6 más 18 es 48. Ese sería el resultado del valor numérico de la expresión algebraica, que es un problema que acabamos de hacer. Repito el problema. Determina el perímetro y el valor numérico del terreno que tenemos aquí en este dibujo. Es un terreno con lados que son largos
x a la 2 más 3x más 1. Anchos, que es 2 más x, pero lo expliqué que es igual a un x más 2. Ahora, lo primero que hicimos fue calcular el perímetro. La suma de sus lados es un perímetro y nos dio 2x a la 2 más 8x más 6. Ese es el perímetro. Para determinar el valor numérico fue asignado cuánto es que vale la x. En este problema dice que el valor de x es de 3. Entonces nos dimos la tarea en realizarlo manual y también en calculadora. Primero lo realizamos en calculadora y nos dio 48. Pues a la hora de hacerlo manual, comprendimos que nos dio exactamente igual, 48. Quiere decir que el valor numérico del perímetro del terreno es 48, cuyo valor de x asignado era de 3. Así es como se hace, así es como se realiza o se determina el valor numérico de una expresión algebraica. Hemos comprendido que expresión algebraica era la combinación de constante y variable. Hoy hemos entendido que una constante son los números, que las variables son las letras, cualquier letra. Y también hoy hemos entendido que el valor numérico de una expresión es cuando se le asigna a esa letra, en este caso una X o una Y, un valor asignado. Los ejemplos que hemos visto hoy le hemos asignado al valor de la X. Este último de 3. El anterior era de 1 y el valor de Y era de 2. Pero aquí no tenemos Y, no hay problema porque solo tenemos X y el valor de X se le asignó y se dijo que valía 3. Hemos comprendido lo que es valor numérico. Ahora, queremos dar claridad. ¿Qué es monomio semejante? Monomio semejante dice que son entre sí si tienen el mismo factor literal, pero tenemos que entender que es factor literal. Factor literal es las letras y sus exponentes. Entonces son las letras y sus exponentes. Quiere decir que son monomios semejantes si tienen la misma letra y el mismo exponente. Aquí tenemos varios ejemplos. La primera fila dice que son semejantes porque tienen como factor literal la misma letra x a la 1. Veamos que dice 7x, dice 9x, dice x o dice 10x. Todos dicen x, por lo tanto todos son semejantes porque poseen la misma letra. En la última fila son semejantes. ¿Por qué? Porque poseen como factor literal x a la 2y. Vemos el primer ejemplo que dice un medio x a la 2y. El segundo ejemplo dice menos 1y x a la 2. Pero aquí viene la duda que dice tal vez un estudiante. Profe, pero aquí dice x a la 2y. El otro dice y x a la 2. Pero es iguales, son semejantes. ¿Por qué son semejantes? Porque tiene la misma letra x elevado a la 2 y la misma letra y. Repito, puedo verlo x a la 2y, pero es igual a que diga y x a la 2. ¿Tiene la misma x a la 2? Sí. ¿Tiene la misma y? Sí. Por lo tanto, él es semejante a él y por consecuencia es semejante al tercero, porque tiene x a la 2, y. ¿Qué es monomio semejante? Son semejantes si tienen la misma letra y el mismo exponente. ¿Qué pasa si dice ahora entonces 5x a la 2y será semejante a 3xy a la 2? La respuesta es no son semejantes, porque uno dice x elevado a la 2, el otro está elevado a la 2, la letra y. Por lo tanto, no
son semejantes. Entonces tengamos en cuenta que semejantes es cuando poseen la misma letra y el mismo exponente. A eso se le llama el mismo factor literal. Veamos un ejemplo de monomios semejantes. Ejemplo. Otro más. Pongámoslo como ejemplo uno. 6AB es semejante a 7AB. La respuesta es sí, es semejante. Otra pregunta. X a la 2 raíz cuadrada de 5 es semejante a X a la 3 raíz cuadrada de 5. La respuesta es no, es semejante. Aunque posee la misma raíz cuadrada de 5, no es semejante. La respuesta correcta es no es semejante. ¿Por qué? Porque uno tiene X a la 3 y el otro X a la 2. Recuerden que debe de tener el mismo factor literal. ¿Qué era factor literal? La misma letra. Profe, pero ambos tienen X. Sí, correcto. Ambos tienen X, pero ¿tienen el mismo exponente? La respuesta es no. Uno está elevado a la 2 y otro elevado a la 3. Por lo tanto, no son semejantes. Último, 7 medios. A la 3, B a la 5 es semejante a la 3, B a la 5 raíz cuadrada de 3. La respuesta correcta es sí, es semejante. Repito, es semejante porque posee la misma letra y el mismo exponente. La teoría dice que poseen el mismo factor literal. Vamos a ver ahora las familias de los polinomios. Dice la teoría que las expresiones algebraicas son más que un término y se conforman únicamente por monomios. Se clasifican en tres grupos de acuerdo a la cantidad de monomios. Binomio. Un binomio es una expresión formada por dos monomios no semejantes. Para ello están separados por un signo de sumas o signo de restas, como el ejemplo que tenemos aquí. A más B. A y B son diferentes y separados por un signo de suma. Por lo tanto, A y la B son dos. Y al ser dos se llama binomio. Binomio viene de dos términos, dos monomios. Trinomio. Tri viene de tres. Trinomio es una expresión algebraica formada por tres monomios, como el ejemplo que vemos aquí. Dice 6AB más 4 menos 8y a la 2. Se escucha claramente el signo más, el signo menos, que hace separación. Por lo tanto, está, repito, separando un término o monomio con el otro. Por consecuencia, al existir una separación por signo de suma o de resta, hace que se divida, repito, y forme, en este caso, tres. Al ser tres se llaman trinomios. ¿Qué pasa si son cuatro o más de cuatro? El polinomio es una expresión formada por cuatro o más de cuatro monomios, separados por signos de suma o de resta. Como vemos el ejemplo aquí que voy a encerrar, que están siendo separados por signo de menos. Leo para ustedes. Dice 6 menos a la 2 menos y a la 2 menos 4x. Se escucha claramente el signo menos, que está haciendo el término de separación de uno al otro. Repito, 6 menos a la 2. Ahí ya hay 2.
menos y a la 2. Ahí hay otro, sería 3. Y el último, menos 4x. Quiere decir que hay cuatro monomios, cuatro términos no semejantes. Por consecuencia, es un polinomio. Espero que haya sido claro la explicación hoy. Hemos visto, como repito, expresiones algebraicas, que es constante, que es variable, cómo saber si son monomios semejantes, qué es un binomio, un trinomio o un polinomio. Y también, por último, vimos cómo determinar un valor numérico de una expresión algebraica. Pronto veremos otros videos tutoriales respecto a las operaciones fundamentales de los monomios y, por qué no, de los polinomios. Que sea de buen provecho. Dios te bendiga a ti también.